Hoy Metrolibre titula Inversión y empleo, los grandes retos para el 2024. Empleo donde es una tasa que no queda muy clara por la cantidad de empleo informal que hay. Además, que no queda tampoco muy clara, es decir, qué se debe hacer para pues, crear un salario mínimo que satisfaga las necesidades de los trabajadores, pero que tampoco se convierta en un desmotivador, desincentive la inversión privada. René Quevedo es economista y ha sido un gran estudioso del empleo nacional. Don René, bienvenido y buenos días. Feliz año. Buenos días, Fernando. Feliz año. Sí, definitivamente estamos en una situación complicada. Un problema que está pasando, que es estructural en la economía panameña, es que la economía no genera empleos formales. No. Si nos comparamos, eh, digamos, con lo que ha sido los últimos 10 años, se perdieron 26.000 empleos asalariados en el sector privado y se agregaron a la economía 77.000 funcionarios y 214.000 informales. Es decir, que en los últimos 10 años, por cada trabajador asalariado que perdió su empleo, fue sustituido en la economía por 3 funcionarios y 8 informales. Es un proceso de precarización y estatización del empleo salvaje. Eso básicamente apunta a una enorme incertidumbre en el clima para la inversión privada y a un intervencionismo estatal que todavía sigue. Entonces creo Sí. que definitivamente nuestro problema es que la economía no genera empleo formal, empleo digno. Entonces es como el perro mordiéndose la cola. No genera empleos dignos porque no hay confianza para invertir en el país. Al no haber confianza, no hay, estamos generando básicamente informales. Mire, las 2/3 partes de los empleos, los 2 de cada 3 empleos en el país son informales y trabajadores asalariados que trabajan para empresas de menos de 10 trabajadores. Estamos hablando de realmente un alto nivel digamos, de precarización y un alto nivel de atomización del empleo. Entonces, obviamente hay un tema de justicia porque definitivamente el costo de la vida sigue subiendo y va a seguir subiendo. Pero dentro de todo esto es que lamentablemente el encarecimiento de la mano de obra acelera el ya altísimo nivel de precarización precarización laboral de la economía panameña, que es la principal razón de la debacle financiera del programa de IBM, de la Caja de Seguro Social, ¿no? Entonces, como dije antes, ¿no? Es el perro mordiéndose la cola. Pero bueno, y está la discusión de este salario mínimo. Es decir, qué crees que debe pasar? Porque de subir el salario mínimo, también tú lo que estás haciendo es poniendo otro valladar más a la inversión privada. Sí, correcto. Va a ser una decisión política, como típicamente es, ¿no? Nunca se Sí. ponen de acuerdo, y siempre es una decisión política. En los próximos 5 años, la absoluta mayoría de los empleos que van a ser generados serán informales. O sea, y no estoy descubriendo el agua tibia. Es porque así ha sido durante los últimos 10 años. En la pandemia se mantuvo. Digamos, mirando el informe laboral más reciente del INEC, hoy tenemos 20.000 asalariados menos y 36.000 funcionarios más que antes de la pandemia. O sea, hoy tenemos 20.000 asalariados menos que antes de la pandemia y 26.000 asalariados menos que hace 10 años. Definitivamente, el empleo asalariado es una especie en extinción, se está contrayendo, pero sin embargo sí hay que reconocer que hay un tema de justicia para los trabajadores particularmente que tienen salarios muy bajos, ¿no? El problema que está ocurriendo es que lamentablemente el 70% de los empleos en Panamá son presenciales y en consecuencia, primero, las restricciones de movilidad generan desempleo de manera automática, Sí. uno. Dos, por otro lado, los empleos presenciales tienden a ser los peor pagados, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, al final del día va a tener que ser una decisión política porque nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque digamos,
argumentos de lado y lado, ¿no? Pero sí tiene que haber un punto medio que creo que es el rol que va a asumir el gobierno y hará, digamos, aumentos nominales. Digo yo, estoy inventando porque no soy parte de esa discusión. Bueno, la pregunta es, sí, ¿cómo hacerlo? Después del batacazo de la mina, pues, Sí. está un poco difícil la atracción de inversión extranjera. Sí, el año que viene va a ser difícil. O sea, lamentablemente no podemos pretender que vamos de un plumazo a eliminar 5% del Producto Interno Bruto, 14% de toda la inversión extranjera que hay en el país y 21% de todo lo que ha entrado al país desde que tenemos grado de inversión y pretender que no va a pasar nada. Porque vamos a empezar por ahí. El impacto no va a ser en los empleos directos que tiene la mina, no, no, el impacto va a ser básicamente en el comercio, la logística, hoteles y restaurantes donde realmente va a ser un impacto en el consumo. ¿Okay? Sí, Estamos hablando de $1.000 millones de compras a otros sectores de la economía. Eso va a tener un impacto fuerte. El turismo, lamentablemente, no somos un país turístico no, porque no hay confianza. 62% de los empleos en el turismo son informales. Hace 10 años era 25%. Quiere decir esto que la desconfianza de los inversionistas en el turismo panameño se ha aumentado de manera dramática. No seremos un país turístico hasta que invertir en el turismo panameño sea buen negocio. Es que ni siquiera lo han no. podido hacer los ticos. Los ticos tienen 370.000 empleos en el sector turístico, casi 4 veces lo que nosotros, y 60% son informales, con el agravante de que la llegada de nuevos turistas no está significando aumento en los empleos formales. Entonces, va a ser un periodo complicado, definitivamente. El problema es que nuestra economía no genera empleos formales, como dije antes, el empleo formal que se está generando lo está generando el Estado. Eso Sí, no tiene sentido. Somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Eso, insisto, y la única manera de atender esto es inversión. Y lamentablemente esta habiendo sido la mayor inversión en la historia, inversión privada en la historia del país, va a ser complicado. El problema que yo veo es que le dijimos al sector internacional, a los inversionistas extranjeros, que aquí había un negocio, olvidémonos que es una mina, un negocio X, ¿okay? Donde había posibilidades interesantes de ganar retorno y ahora, bueno, siempre no. ¿Okay? Es decir, sí. esto nos proyecta como un país impredecible en materia de inversión extranjera. Entonces, va a ser complicado atraer inversión extranjera, va a llevar un tiempo, hay que abordar este tema. La minería trajo, en lo que llevamos grado de inversión, más inversión extranjera al país que el comercio, la industria, el turismo, la logística y otras actividades de servicios juntos. Es decir, digamos, apartando la zona libre de Colón y el sector bancario, la minería trajo más inversión extranjera que todo el resto de la economía junta. Entonces, ahora le decimos a los inversionistas extranjeros de que, bueno, siempre no, pues, que vamos a... Entonces, y yo creo que ahí hay un tema que tenemos que abordar porque la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión y la generación de empleo. Entonces, mientras otros países están volando con inversión extranjera, específicamente México, República Dominicana y Costa Rica, que es el país que proporcional a su economía más inversión extranjera trae en el mundo, lamentablemente se nos pone complicado, ¿no? Y lamentablemente el sector privado nacional está sumamente golpeado y para esto, pues estos cierres terminaron de De rematarlo, pero rematarlo. tenemos un problema importante, ¿no? que resolver, un problema de confianza. Bueno, la pregunta es, René, porque está el caso de esa traída de inversión extranjera, la falta de confianza, pero no hemos tocado tampoco el tema de educación y capacitación, que es tal vez uno de los grandes retos si queremos generar empleo formal. Sí, definitivamente. Bueno, las pruebas PISA del 2018, uno de los resultados fue que solamente uno de cada 100 alumnos sabe diferenciar una opinión de un dato. Ujú. Quiere decir que los cuentos pesan más que las cuentas. Entonces, pensemos un poquito, digamos, en cómo yo voy a darle empleo a un muchacho que no sabe diferenciar una evidencia estadística de un bochinche. Entonces, tenemos que abordar definitivamente, nuestra educación ha estado históricamente divorciada de la realidad laboral del país, ¿ok? Sí, Y si vamos a ver, los jóvenes están, el 71%
del empleo juvenil está en actividades de bajos niveles salariales, eso de acuerdo al último informe de la Contraloría. Sin embargo, por ejemplo, los oficios o los empleos profesionales y técnicos que hace 10 años 21% eran ocupados por jóvenes, hoy es 16%. O sea, lamentablemente nuestro sistema educativo no está generando las competencias que el sector productivo requiere, porque nuestro sistema educativo y el sector productivo no se hablan. Mal puedo yo saber lo que tú necesitas si yo no te hablo. Entonces va a ser un proceso definitivamente, pero sin inversiones no habrá contrataciones. Primero tenemos que trabajar en el tema de confianza. Si no hay inversión privada, seguiremos generando informales. Entonces, yo creo que definitivamente es el perro mordiéndose la cola. Nuestro problema de nuestra crisis laboral no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. El problema no va a ser cuántos empleos generamos, sino la calidad de esos empleos, porque hasta ahora los empleos formales los está generando el sector público, el Estado, ¿ok? La evidencia es absolutamente contundente. Ahora, ha habido un incremento desproporcionado en la planilla y lamentablemente esto no es sostenible porque lo estamos haciendo con plata Con prestada plata y prestada. tenemos que hacer que la economía crezca, que sea el sector privado el que genera los empleos y el Estado tiene que ser facilitador, no puede ser generador de empleo. Los subsidios y la planilla estatal son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no está generando empleo sostenible. Y lamentablemente eso va a ser complicado mantenerlo o sostenerlo. No tarde o temprano va a haber una crisis importante allí que la estamos tapando con la intervención estatal. Pero eso no es sostenible. Bueno, René, unas perspectivas realmente oscuras, pues, y sobre todo, pues, aquel que está en el desespero del desempleo, porque no sé cuánto estará la tasa, pues, el gobierno se ufanaba de que estaba bajo del 10%, pero no sé cómo habrá terminado después de este noviembre tan movido que tuvimos. Sí, el último informe a agosto era de 7,4, ¿okay? Pero insisto, ha habido un incremento desproporcionado en los informales. Pero eso fue antes de la crisis de octubre y noviembre. Como dije antes, en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales, cualquier restricción de movilidad, por la razón que sea, genera desempleo. Yo estimo que en producto de los cierres se perdieron 50.000 empleos, fácil, Wow. sin ni que me quede ningún temor, ¿ok? De hecho, hubo 15.000 vacantes que se iban a abrir y que se abren todos los años, producto de la fiesta en los moles, en los centros comerciales, y ya no se abrieron. Entonces, espero que se haya recuperado algo y sobre todo los impactos a futuro, porque una cosa es los empleos que se pierden, otra cosa es reactivar eso. La economía no es como un carro, que yo prendo, enciendo y me voy. Mucha gente perdió plata, muchos agricultores no pudieron vender sus cosechas, muchos acarreos no se pudieron llevar. Lamentablemente va a llevarnos un tiempo y eso lamentablemente impacta la confianza. Si no hay confianza no habrá inversión privada, si no hay inversión privada no habrá generación de empleos formales y seguiremos condenando a la Caja del Seguro Social a muerte, hagamos lo que hagamos. ¿Okay? El Estado básicamente va a tener que intervenir para salvar a la caja a través de deuda, lamentablemente porque como están las cosas va a ser complicado que se haga a través de una economía donde los empleos formales los está generando el gobierno, ¿no? Eso es sacarse de un bolsillo para meterse en el otro. Sí. Bueno, René Quevedo, gracias por esta participación. Él es, Gracias por... pues,